Vamos a comenzar. Básicamente lo que nosotros habíamos analizado y visto la semana anterior era los principios de la economía y su relación con otras ciencias, ¿no? Hablábamos que la economía tenía una descendencia directa desde la filosofía y la teología. Hablando de la teología desde la parte de la ética y al hablar de la filosofía con la psicología. De la misma manera estaba directamente vinculada con la sociología, dado el funcionamiento de la sociedad, con la ciencia política, dado que la economía está inmersa dentro del Estado, el derecho, por la regularización de la institución, con leyes, normas, con la geografía, porque es de un espacio determinado, con la demografía, porque estoy hablando de población, con la historia, porque históricamente partía la economía desde los tiempos de los imperios hasta la actualidad, con la matemática, porque obviamente estamos trabajando con números, y con estadística, porque a partir de la economía se van generando estadísticas tanto para el sector público como para el sector privado. Otro aspecto importante que habíamos visto, que las ciencias pueden clasificarse en dos grandes grupos: las ciencias formales, ¿no es cierto?, que ocupan las relaciones entre proposiciones, pero nunca su verificación empírica. Habíamos puesto de ejemplo la lógica matemática. Las ciencias empíricas, que trataban de decir algo de un mundo existente y que a medida que los acontecimientos pasaban, estas mismas se podían observar, ¿no es cierto?, se podía rechazar o una aceptación. Estas se dividen en tres grupos, que eran las ciencias de la naturaleza inanimada, como la física; ciencias de la naturaleza animada, como la biología; ciencias del hombre o ciencias sociales, como la sociología; y a su vez las ciencias empíricas pueden ser experimentales y no experimentales. Cuando hablo de experimental, hablaba porque se utilizan experimentos de laboratorios para generar observaciones que servirán para identificar la teoría. Cuando yo hablaba de las no experimentales, ¿no es cierto?, me decía que las variables implicadas en el problema no pueden ser controladas o manipuladas por el investigador. Esto recurre a la formulación de experimentos mentales o intelectuales. Finalmente, habíamos visto este pequeño cuadro en el que nos habíamos quedado, en cómo está clasificado, ¿no es cierto?, en economía por cada uno de sus atributos. Teníamos el grupo que estudia la conducta humana en la sociedad, antropología, sociología y psicología. Teníamos la tecnología, la estadística y las matemáticas, que están en otras. Tenemos en la parte del derecho, filosofía, historia, demografía y geografía humana. Todas estas hacen un todo en el cual la economía va directamente interrelacionada. A continuación, vamos ya a entrar ya a la microeconomía como tal. El primer tema que vamos a ver son las fuerzas del mercado. Siempre en un mercado nosotros vamos a tener oferta y demanda, que son las dos palabras que un economista usa frecuentemente. De la misma manera, la oferta y la demanda son las fuerzas que hacen que funcionen las economías del mercado. El lado que oferta bienes y el lado que demanda bienes. La población demanda servicios, el Estado oferta servicios. En el sector público, las empresas ofertan bienes o servicios y la población demandamos de ellos. ¿Qué tenemos en medio de todo esto? El recurso económico. La moderna microeconomía trata sobre la oferta, la demanda, el equilibrio del mercado. Como tal, hablamos de un término que era el mercado, ¿no es cierto? Ya vamos viendo oferta, demanda, mercado. ¿Qué es el mercado? Un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio básico. Los términos de oferta y demanda se refieren a los comportamientos de las personas, cómo interactúan estas personas en cada uno de los mercados. Esta es una parte que es de prueba. Siempre los compradores van a determinar la demanda.
Y a su vez los vendedores van a determinar la oferta. Yo como comprador determino cuánto voy a demandar de un par de zapatos que están a la moda, ¿no es cierto? Y los vendedores van a determinar la oferta diciéndome cuántos pares de zapatos puedo entregar a una población determinada. Una relación de uno a uno entre todos estos términos se puede dar desde un lado de las empresas, ¿no es cierto? Que sería la parte de la demanda, la parte de la oferta, y las familias, que serían la parte de la demanda. ¿Cómo va interrelacionado este cuadrito básico que se aplica en cada uno de los productos y en realidad se aplica en toda la ciencia? Es que por el lado de las empresas me van a vender bienes a un mercado de productos y esto va a llegar a las familias, nosotros que compramos los bienes. De la misma manera, las familias, nosotros vendemos nuestra fuerza laboral, damos trabajo en un mercado de trabajo determinado y la empresa va a contratar ese trabajo, esa mano de obra, a cambio de una retribución. De la misma manera, los mercados de capitales, en donde las familias piden préstamos, ¿no es cierto?, a un banco o una entidad financiera, ese mismo recurso yo invierto en un mismo mercado de capitales y desde el lado de la empresa vamos a tener que invierten en bienes de capital para poder contrarrestar o poder entregar el bien que yo estoy ofertando o estoy demandando. Tipos o clases de mercado según la competencia de la economía. Ya hemos visto los términos de oferta, demanda, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver cómo son, según la competencia de la economía, cada uno de los mercados. Primero vamos a ver, espérenme un ratito porque me voy a cambiar de internet. Listo, perdón. Vamos a ver cómo es su clasificación, en la cual podemos decir que se clasifica de acuerdo a la competencia que hay en el lado de la oferta y de la demanda. Si hay muchos o pocos vendedores y compradores, ¿no es cierto? Tipos y clases de mercado según la competencia de la economía. Yo voy a decir que un mercado de zapatos, ¿no es cierto? Voy a ver cuánto hay en competencia y cuánto tengo en oferta y demanda. Cuántos vendedores venden el zapato que está de moda y cuántos compradores lo desean adquirir. Estas categorías o tipos de mercado son útiles para estudiar las relaciones entre compradores y vendedores, siempre, además de los resultados que van a estar involucrados en ello. De acuerdo al modelo de mercado, resultan precios altos o bajos. Cada mercado es diferente. Un claro ejemplo son los víveres. No es lo mismo comprar en un mercado en un extremo en el cual tengo el precio más barato que comprar el mismo bien o el mismo artículo, el mismo víver, los mismos víveres en un mercado del otro extremo. Por el sector, por el tipo de barrio o por el tipo de sector, perdón, van a ir los precios. Este modelo de mercado resultan precios altos o bajos, pérdidas de utilidad, restricciones a los precios, competencias, beneficios empresariales máximos, variedad de productos, estrategias de mercado. Aquí ya metemos un nuevo término que son las restricciones a los precios. Se entendería que debe ser el mismo precio aplicado en cualquier lugar. El mercado de competencia perfecta, uno de los términos más utilizados por los economistas. En este caso, ¿cuándo es un mercado de competencia perfecta? Cuando hay muchos compradores y vendedores. Todos compran y todos venden el mismo bien o servicio. Todos los vendedores se ven obligados a vender al mismo precio, ya que si cobran más perderían ventas ante sus competidores. Las empresas son precio aceptantes, es decir, no pueden influir en el precio de mercado.
es el mercado, como nosotros podemos ver, cuando es un mercado perfecto, todos van a vender al mismo precio y los compradores van a tener el mismo bien y servicio con la misma calidad, mismas cualidades, mismos atributos con cualquiera de los vendedores. Esta concepción es más que todo teórica, pues en la realidad es muy complicado encontrar un mercado con las características necesarias para tener competencia perfecta. El mercado financiero es el que más se asemeja a la competencia perfecta. No es lo mismo ir a comprar en una bahía en la cual yo tengo muchos vendedores y cada vendedor me va a ofertar un precio más bajo, con tal que yo adquiera su servicio. Por ende, la competencia perfecta únicamente va a ayudarnos a que en el mercado financiero se pueda regular, pero esto cómo es regulado, por ejemplo, cuando uno saca intereses, uno saca un préstamo, el interés de la banca casi siempre se mantiene, tiene un relativo que no es muy variante, pero esto porque hay una regularización de la Junta Monetaria. El mercado de competencia imperfecta, segundo término utilizado, en el que se aplica a casi todos los mercados. Hay varios tipos de mercados de competencia imperfecta, además son los más comunes en la realidad de los países en la actualidad. Se pueden clasificar como monopolios, oligopolios, monopsonios o competencia monopolística. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es un tipo de mercado donde una única empresa controla toda la oferta de un bien o un servicio y hay muchos compradores. No va a tener esta empresa, no va a tener competencia. Esta va a fijar el precio siempre buscando maximizar sus ganancias, aunque solo puede aumentar las ventas y disminuye el precio. Si no, la población va a optar por un bien que sea semejante al que necesita o simplemente no lo va a comprar. Los consumidores en este tipo de mercado están en clara desventaja, pues deben acomodarse a los precios, cantidad y calidad que ofrece el monopolio, porque es la única persona que está entregando ese bien o servicio. Un monopolio, desde el punto de vista de la administración, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque no tiene el comprador o el ciudadano común y corriente capacidad para escoger otro tipo de bien en otra calidad o en otro precio. Los monopolios son mercados, no, perdón, los monopolios son creados gracias a las barreras de entrada. Estas pueden ser políticas públicas, patentes o empresas públicas de servicios. Propiedad exclusiva de un factor de producción, una empresa que se adueñe de todas las minas de un mineral necesario para la producción de un bien. Nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro país, claros ejemplos de monopolios, ¿no es cierto? En el cual a partir de las barreras de entrada o de una política pública, únicamente podemos adquirir un bien o un servicio que sea diferente al resto de una sola empresa, de un solo proveedor. Las estrategias de mercado son empresas dominantes en un mercado, ¿no es cierto? En el cual pueden bajar los precios ante la llegada de un nuevo competidor y así expulsarlo del mercado. Esta es una práctica ilegal, pero casi siempre los monopolios hacen eso, considerando que el fin de ellos es magnificar sus ingresos, pero cuando se ven amenazados por otra empresa, únicamente ellos bajan los precios y hacen que la otra empresa quiebre. Con eso se quedan otra vez siendo un monopolio en el mercado. ¿Cuándo es un monopolio natural? A veces la tecnología necesaria para producir un bien puede provocar la existencia de un monopolio, ¿no es cierto? Puede existir una empresa que haga exclusivamente un bien y un servicio de una forma, de un color, de un tamaño específico, que no lo hace nadie más. Pero para hacer eso, esa empresa invirtió, ¿no es cierto?, en alta tecnología, lo cual le hace diferenciadora de cualquier otro tipo de tecnología, ¿no es cierto? Un ejemplo sería ineficiente que varias empresas constituyeran varias líneas de metro en una ciudad para que existiera competencia entre los proveedores de transporte, por lo que la mejor opción es que una única empresa controle el mercado de viajes en metro. No sirve hacer tantos túneles, tanta tecnología cuando la persona va a escoger cualquier tipo de metro. ¿Cuándo va a ser un oligopolio? Es una clase de mercado en donde solo hay unas pocas empresas. Más de tres, si son dos, es un duopolio, por lo que hay cierta competencia y muchos compradores. La cuestión aquí es que cada empresa siempre va a pretender o va a preocuparse, ¿no es cierto?,
de cómo van a reaccionar sus rivales ante cualquier cambio de estrategia, ¿no es cierto?, que ellas van a emplear. Un ejemplo, ¿qué harán otras empresas si se incrementa el precio? Siempre va a estar fijándose en su competencia. Un ejemplo es el mercado de la telefonía celular, en donde las operadoras siempre van a modificando los precios. Ustedes ven que nos llama la operadora de color rojo y nos ofrece el mismo plan que ya tenemos con la operadora de color azul, menos $3 y tal vez con más megas. Luego de eso, la operadora azul nos ofrece más minutos o minutos ilimitados y redes ilimitadas al mismo precio. Entonces, es un oligopolio en el cual únicamente yo tengo 2 o 3 empresas y esto hace, ¿no es cierto? Esto hace que yo únicamente pueda estar variando entre las dos. Un claro ejemplo, nosotros cuando nos cambiamos de una a otra operadora. Un monopsonio es contrario al monopolio. En este mercado hay muchos vendedores, pero solo un comprador en control de la demanda, que determina el precio del mercado. Un ejemplo es la comercializadora de bananos, que compra toda la producción a los productores agrícolas de un país o una región. Casi siempre estos monopsonios se ven en ejemplos claros dentro de la producción, en el cual un solo comprador adquiere a toda la demanda que da el mercado. Un claro ejemplo de esto son las empresas chinas o las empresas asiáticas, que compran toda la producción al precio que ellos consideran. Y si es que no considera nuestra empresa a ese precio, simplemente buscan uno nuevo y compran en la misma producción, en los mismos términos. ¿Cuándo es una competencia monopolística? ¿Qué es el mercado monopolística primero? En esta clase de mercado, cada empresa produce un producto ligeramente distinto de otros, pero susceptibles de los otros productores. Los oferentes tienen su propio monopolio gracias a su marca, pero les ofrece en un mercado donde hay productos similares. ¿Cuál es un ejemplo de esto? Apple ofrece el iPhone y es el único que lo produce. Es un monopolio en el mercado del iPhone, pero este es ofrecido en un mercado de celulares en donde tiene que competir con las otras empresas. En los mercados grandes, de grandes marcas, hay competencia monopolística. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, los autos, la ropa, computadora, televisores. En este tipo de mercado hay más competencia que un oligopolio, pues varias empresas, pero no las suficientes para que haya una competencia perfecta. Con esto nosotros hemos visto la parte inicial de lo que es la microeconomía, con conceptos básicos de oferta y demanda. Y lo más importante, cómo son las fuerzas del mercado en cada una de las etapas, hablando de los tipos de mercado que existen y viendo cómo debería ser en realidad un mercado. Con esto entramos ya a nuestra parte crucial en la cual en el día de hoy vamos a ver la demanda. ¿Cuál va a ser la ley de la demanda? Nosotros ya hemos hablado anteriormente que la demanda es básicamente el sector en el cual demanda bienes o servicios por parte del Estado o por parte de la empresa privada. Cuando yo demando productos, necesariamente esto va a estar alineado a una cantidad demandada. ¿Qué va a ser mi cantidad demandada? Es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar, es decir, lo que desean y pueden comprar en un periodo de tiempo determinado. Yo como consumidor deseo comprar pares de zapatos y puedo comprar unos 2 pares de zapatos durante el mes de diciembre. Esa es la cantidad demandada de un bien o de un servicio. La ley de la cantidad, la ley de la demanda siempre nos va a establecer que manteniendo todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta. En la ley de la demanda, cuando todo está constante, esta cantidad que demanda la gente de mi servicio, ¿no es cierto?, va a disminuir cuando el precio de este bien va a aumentar. Con esto tenemos la tabla de la demanda. Es una tabla que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo.
Aquí vamos a ver en una empresa, en mi tabla de la demanda, que cuando yo tenía un precio, yo ofertaba un producto o un servicio a un precio determinado, tenía ciertos números de compras y de ventas y de clientes. A medida que yo voy subiendo el precio, la cantidad demandada va bajando. Tal vez porque mantengo la misma calidad, el mismo tamaño, el mismo color, pero ya estoy subiendo el precio. Obviamente el consumidor no necesariamente va a saber que es porque mis costos fijos, costos variables subieron, pero ya es un acto negativo dentro del consumidor. Por ejemplo, vamos a tener una tabla de la demanda con el precio de una lata de refresco en la primera columna y en la segunda vamos a tener la cantidad demandada de latas de refresco. Cuando yo tenía en valor cero, ¿no es cierto?, que es mi punto de partida, se entiende que mi población objetivo era 60,000. Cuando yo, o daba gratis, cuando yo subía 0.30 centavos, ¿no es cierto?, yo vendía 50,000. Cuando yo ya estaba, subía el precio a $1.20, ya únicamente compraba 20,000. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese precio habían otras marcas que eran mejores o menor a ese precio habían marcas que eran mucho mejor a la mía. Esta sería la tabla de la demanda. Siempre en la ley de la demanda, cuando yo subo el precio, baja la cantidad de compra. Con esto se deriva a una curva. Siempre la curva de la demanda va a ser un gráfico de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de ese dicho bien. Porque tiene una pendiente negativa la curva de la demanda. Lo que ya les había explicado, pregunta de examen. Siempre va a ser la pendiente negativa porque a medida que yo voy subiendo el precio, va bajando el poder adquisitivo, la producción, las ventas demandadas por la población. Por eso es negativo. La cantidad demandada de un bien varía en sentido contrario a la variación del precio. Siempre va a variar. Si el precio sube, va bajando. Si el precio baja, va subiendo. La tabla y la curva de la demanda. Vamos a unir ya los dos términos. Recuerden, ya hemos visto lo que es una demanda, ¿no es cierto? Hemos visto los atributos que tiene la demanda. Hemos visto la ley de la demanda, ¿no es cierto? La cantidad demandada, la tabla demandada y la curva demandada. Entonces, con todos estos resultados, nosotros podemos ver que a medida que yo iba subiendo el precio de mi lata de refresco, iba bajando la cantidad demandada. Eso traducido en gráficos de XY, ¿no es cierto? Gráfico en el eje de las X, todos los precios de la lata de refrescos, desde el menor hasta el mayor. Y en el eje Y, yo voy a graficar, ¿no es cierto?, la cantidad de latas demandadas. Y simplemente el gráfico es a 0, me demandaba 60. A 30, me demandaban 50. A 0.60, 40. Con lo cual ustedes pueden ver que la curva de la demanda, ¿no es cierto?, se va haciendo negativa y se va retrayendo dentro de mi plano cartesiano. Demanda de mercado versus la demanda individual. Dos términos que se asemejan, pero tienen diferencias básicas en su conceptualización y en su graficación. La demanda del mercado. La demanda del mercado es la suma de todas las demandas individuales. ¿No es cierto? Si tenemos demanda individuales en marca de zapatos, Adidas, de tallas de la 32 a la 40, en colores primarios, ¿no es cierto? El resultado de esto a mí me va a dar, la suma de todas estas demandas me va a dar una demanda de mercado. La curva de esta misma demanda de mercado muestra cómo va a variar el total de la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio, mientras se mantienen constantes todos los demás factores. Gráficamente, la curva de la demanda de mercado se obtiene sumando horizontalmente las curvas de las demandas individuales, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a la suma de cantidades a cada precio. Movimientos a lo largo de la curva de la demanda. ¿Qué movimientos me pueden intervenir o pueden afectar? Los movimientos a lo largo de la curva
de demanda causados por un cambio en el precio del bien generan cambios en la cantidad demandada. Siempre, como ya vimos en el gráfico, cuando yo cambio el precio del bien o del servicio, la curva de la demanda empieza a sufrir una variación en negativa. Si estoy hablando de cantidades demandadas, la suma total, cada cantidad demandada individual, a medida que va cambiando el precio, va a ir achicándose. Aquí podemos ver un cambio en la cantidad demandada. Un cambio en el precio del bien genera un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Mi descenso de Q, siendo la cantidad, a un precio relativo, ¿no es cierto? Fue variando a medida que yo iba subiendo el precio que está en el eje X, ¿no es cierto? Perdón, en el eje Y en la cantidad, a medida que iba subiendo, yo iba retrocediendo de Q a A y de A a B. Cuando tengo variaciones en el precio del bien, ¿no es cierto? Si el precio sube hablando de P y X como la variable de cantidad o el número de bien, si sube el precio, esto quiere decir que va a bajar la cantidad demandada del bien, que es X. Si bajo el precio, va a subir la cantidad demandada del bien. Siempre esto nosotros se entiende que para una competencia perfecta, una competencia adecuada o una atención al consumidor adecuada, tiene que ser estas cantidades en la misma cantidad, servicio y color, por así decirlo. ¿Cómo hago esto con fórmula? ¿No es cierto? Quiere decir que la cantidad del producto X determinado sobre la cantidad del precio del producto X determinado, ¿no es cierto? Si va a ser a menor a cero, ¿no es cierto? Voy a tener el valor del bien y va a ser un bien ordinario. Va a tener una pendiente negativa de la curva de la demanda. ¿Cómo es la función de la demanda? Donde yo tengo que Q de X, ¿no es cierto? Hablando de X por producto o servicio, variable indeterminada, exponencial de demanda es igual a la función del precio, ¿no es cierto? De X, del servicio X o del bien X, ¿no es cierto? Con MPGN y exponencial. ¿Qué quiere decir eso? El precio del bien, PX. La renta, M. Los precios de otros bienes relacionados siempre van a ser PY. Los gustos, G. Número de consumidores, N. Las expectativas, X. Con lo cual, yo puedo tener el resultado de la cantidad demandada aplicando esta pequeña función de la demanda de cada uno de los productos, considerando que siempre vamos a tener la información del número de consumidores, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a tener de renta? Gustos y expectativas del cliente. ¿Qué factores pueden desplazar a la demanda como tal? La renta, los precios de otros bienes relacionados, los gustos, las expectativas, el número de compradores, del tamaño de mercado. Recuerden, ¿qué factores desplazan a la demanda? ¿Qué factores van a desplazar a la demanda de zapatos rojos, marca Adidas? ¿No es cierto? La renta, el precio de otros bienes relacionados, los mismos zapatos rojos, pero en la marca Nike, que sí es que son a un precio más asequible. Los gustos, necesariamente tienen que ser Adidas o pueden ser Reebok o Nike. Las expectativas, los zapatos rojos de Adidas tienen una suela memory foam que ayuda a que no se canse la persona cuando esté trabajando de pie. El número de compradores puede cambiar la demanda si yo estoy hablando de un zapato de más de $200 en un mercado donde la gente no paga más de $50. Ese es el tamaño del mercado, ¿no es cierto? Pero otro ejemplo de tamaño de mercado, no es lo mismo vender en un pueblito de 5,000 personas a vender a una ciudad de 1,000,000 de personas. ¿Qué desplazamientos, no es cierto, va a tener la curva de la demanda? Los movimientos de la curva de la demanda, bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, causados por el cambio de cualquiera de las variables, recuerden, precio y cantidad, pueden afectar a la demanda de ese bien excepto su precio.
generan cambios en la demanda. La renta. Si la renta sube, ¿no es cierto? La demanda también sube. Si la renta baja, la cantidad de la demanda también baja. ¿Qué quiere decir esto en fórmula? Donde teniendo bien por cantidad sobre la renta menor a cero, esto es X, que va a ser un bien normal. Regresando, si la renta sube, la demanda también sube. Si baja, la cantidad también baja. Esto aplicado en la fórmula, si es mayor a cero, ¿no es cierto? Donde X va a ser un bien normal, yo puedo ver si es que esta renta, esta demanda, esta cantidad demandada subió o bajó. Cuando la renta sube y baja la demanda, si baja la renta y sube la demanda, quiere decir que es un bien inferior. ¿Cómo calculo yo esto? La cantidad sobre la renta, si es menor a cero, ¿no es cierto? Va a ser un bien inferior. Estas son las diferencias entre las dos tipos de bienes. Mayor a cero o menor a cero. El uno va a ser bien normal o él va a ser un bien inferior. Por eso nos dice la fórmula, si la renta sube, baja la cantidad demandada. Si la renta baja, sube la cantidad demandada, contrario a la otra. Cuando las dos suben proporcionalmente y no afectan el mercado que yo cambie de materiales o de calidad, se aplica que es un bien normal, porque esa sería la idea. Pero si subo la renta, me baja la demanda porque subí la renta, pero me ahorré en materiales, eso ya es un bien inferior. Los precios de los bienes relacionados con el bien en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Los bienes sustitutivos. Cuando al variar un poco el precio de ellos, varía la demanda del otro en el mismo sentido. Un bien sustitutivo es cuando no suben el precio de un artículo de limpieza, automáticamente va a variar la demanda, porque yo puedo dejar de comprar ese bien y adquirir otro que tenga las mismas cualidades, los mismos atributos, o no necesariamente, pero el precio se sigue manteniendo y el uso va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aplica un modelo sustitutivo, un bien sustitutivo, cuanto la cantidad, ¿no es cierto?, del bien X de la demanda dividido para el precio, ¿no es cierto?, del mismo, es mayor a cero, voy a obtener que va a ser un bien sustituto. Tanto en los ejes de las X como los ejes de las Y. Los precios de los bienes relacionados con el bien en cuestión. ¿Cuándo es un bien complementario? Cuando al variar el precio de uno de ellos, varía la demanda del otro en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto en la fórmula? Cuando es complementario, cuando la cantidad del precio, la cantidad y el precio, perdón, del artículo demandado es menor a cero en el eje de las X y Y son bienes complementarios. Recuerden, hemos visto los 4 puntos del plano cartesiano y cada uno donde se ocupe el punto en la gráfica nos va a decir qué tipo de bien es. No necesariamente nosotros podemos aplicar la gráfica sabiendo a qué tipo de bien estamos haciendo. Únicamente el resultado de sea mayor a cero, menor a cero, igual a cero o X y Y van a ser complementarios, sustitutivos, normales o inferiores. ¿Cuándo son unos bienes independientes? La variación del precio de un bien no afecta la demanda del otro. Esto existe en mercados grandes o globalizados, en los cuales ya se tiene una especie de competencia perfecta, en teoría, pero lo más importante es que si es que yo cambio el precio del bien por tema de logística o de cualquier otro tema, no me va a afectar en la demanda del otro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo cantidad y precio de la demanda en X y Y, va a ser igual a cero, X, ¿no es cierto?, y Y van a ser independientes. ¿Qué otros factores afectan la demanda? Los gustos, el número de compradores, las expectativas, como habíamos visto. Los gustos por la marca, el número de compradores, si es que es lo mismo comprar en un pueblo de 5,000 personas o una ciudad de 1,000,000, y las expectativas. Si yo al pagar $200
sé que ese zapato va a hacer que no me duelan los pies por estar más de 10 horas parado, esa es una expectativa. Asimismo, tenemos muchas más expectativas en las cuales a veces algunos bienes, como ustedes saben, por el color, varían los precios o por el tamaño. ¿Cómo va a ser los desplazamientos de la demanda? Yo siempre voy a tener el precio del ejemplo que habíamos visto de la lata de refresco, ¿no es cierto? Sobre la cantidad en miles de latas que yo voy adquiriendo. Cuando yo hablaba de que tenía en cero, ¿no es cierto? Yo tenía 60 personas que compraban. Cuando subía a 60, yo ya bajé a 40. Cuando ya estuve en $1.80, ya solo compraban 10, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo a 1.80, ¿no es cierto? Y los desplazamientos de la demanda, a mí me dice que están comprando 40. Ahí viene el efecto contrario dentro del mercado. Tal vez sí está bien el precio de 1.80 porque tiene mejor calidad de las que están en el precio a ese precio. Eso es un desplazamiento de la demanda. Vamos a ver un video, ¿no es cierto?, que nos puede ayudar con la ley de la demanda. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix e-commerce. En esta nueva lección vamos a estudiar la ley de demanda. En otras palabras, desde el lado de los consumidores. Dentro de esta ley encontramos entonces cómo se comportan los consumidores con respecto al precio de los bienes y servicios. Vamos a empezar entonces con unas definiciones importantes acerca de este tema y mirando, pues, y evaluando la gráfica. ¿Qué es demanda? Preguntémonos qué es demanda. Esta es la cantidad de un bien o servicio que se desea comprar y la capacidad de pagar por él. Lo que quiero decir es que demanda no es solo querer, es también tener cómo hacer efectivo ese deseo. Implica también No se tener ve el para video. comprar lo que se desea. Entonces, en esta definición es muy importante tener esto claro. ¿Qué es cantidad demandada? Es la cantidad de un bien o servicio que se desea comprar y la capacidad de comprarlo a un precio determinado o específico. Aquí tenemos que mirar muy bien la diferencia entre demanda y cantidad demandada porque parecen como muy similar. Sin embargo, aquí en la gráfica lo podemos ver claramente. La demanda obedece a la curva entera y la cantidad demandada es un punto de la curva. Aquí está uno señalado, pueden ser cualquiera, pero aquí está uno pues como para ilustrar el concepto. Aquí debemos hacer una observación. El precio es el factor más importante que influencia la cantidad demandada. Eso no se nos puede olvidar. Y la ley de demanda dice que cuando el precio de un bien o servicio cae, los consumidores compran más de este. En otras palabras, la cantidad demandada y el precio tienen una relación inversa. Bueno, ¿para qué sirve una curva de demanda? Para informarnos cuánta cantidad compran las personas a cada uno de los precios, de manera que el empresario pueda programar la producción y tener la garantía de saber si es viable o no su negocio. Es muy importante explicar que en las curvas de demanda se puede representar la demanda de un individuo o la de todos los consumidores. Me explico. La curva de demanda es una gráfica que muestra cuánto de un bien o un servicio un individuo comprará a cada precio. Y una curva de demanda de mercado muestra la cantidad que todos los consumidores o el mercado como un todo está dispuesto y deseoso de comprar a cada uno de los precios. Una curva de demanda de mercado muestra la suma de la información que arroja cada una de las curvas de demanda de todos los consumidores en un mercado. En resumidas cuentas, es la suma de curvas individuales. Entonces analicemos aquí los puntos de la gráfica. Supongamos que el bien que vamos a estudiar son los cupcakes. Esta será mi curva de demanda. Aquí dice curva de demanda de María, ¿cierto? ¿Qué podemos observar acá? Muy sencillo. Miremos el punto A. A este precio tan elevado, la cantidad demandada de cupcakes es menor.
Sencillamente voy a consumir menos cupcakes a este precio. Miremos que el precio es mayor. Miremos el punto B. A este precio voy a consumir una cantidad mayor de cupcakes porque el precio es atractivo para mí. Pues miremos el precio. Este sería el precio. En el punto B más o menos. Es muchísimo menor al del punto A. Bueno, ¿y qué tenemos que tener en cuenta sobre la curva de demanda o de la demanda como tal? Hablemos de esto. La utilidad marginal decreciente, ¿pero qué es esto? Esta ley dice que el beneficio o satisfacción obtenido al consumir una unidad más de algo tiende a caer. Cuando tenemos mucha sed, por ejemplo, y compramos una botella de agua, la satisfacción obtenida es infinita, es gigante. Cuando compramos otra botella, la satisfacción no es tanta, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que una unidad más implica menos satisfacción. En conclusión, esa unidad adicional no va a significar tanto para nosotros. Entonces, lo que pagaríamos por ella no sería mucho. ¿Por qué los consumidores demandan más bienes y servicios a precios bajos y menos bienes y servicios a precios altos? Esa es una pregunta fundamental. Los economistas han explicado esto a través de los dos patrones de comportamiento. Aquí podemos hablar entonces del efecto ingreso y del efecto sustitución. Entonces, el efecto ingreso es el término usado para explicar un cambio en la cantidad de un producto que el consumidor compra porque su poder adquisitivo cambió, aunque el ingreso en sí mismo no haya cambiado realmente. Me explico, si uno va a comprar algo que antes valía $15 y uno lo encuentra por $8, vamos a tener como la sensación de estar $7 más rico. Este efecto es un tema de percepción. Aunque el ingreso no cambie, se denomina efecto ingreso porque este rinde más. Entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Que los que cambian son en realidad los precios. Y el efecto sustitución es un patrón de comportamiento que ocurre cuando el consumidor reacciona ante un cambio en el precio de un bien o servicio comprando un sustituto de esto. Me explico, si se sube el precio del pollo, probablemente buscaré un sustituto y lo compraré en vez del pollo. Así de simple. Podemos irnos entonces a mirar cuáles serían esos efectos que afectan la demanda, que afectan esa curva de demanda. Miremoslos entonces. Empecemos con el ingreso, que es como uno de los más claros para todos. Si el ingreso de los consumidores cambia, estamos en esto, si el ingreso de los consumidores cambia, al alza o a la baja, la capacidad de comprar o poder adquisitivo también cambia. También puede cambiar la curva de demanda de mercado si los ingresos de la mayoría de los consumidores del mercado cambian. Este cambio en el ingreso va a hacer que la demanda se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí estamos hablando de la curva entera. Aunque un aumento en el ingreso aparentemente genere un incremento en la demanda de un producto, en ocasiones lo que genera es una caída en la demanda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Miremos lo que son, entonces, los bienes inferiores y los bienes normales. ¿Cuáles son esos bienes normales? Son aquellos cuya demanda aumenta cuando hay un incremento en el ingreso, ¿cierto? Entonces, si a mí me suben el ingreso, ¿cuáles son los productos que yo compraría más? Esos serían bienes normales. Y existen los bienes inferiores, que son aquellos cuya demanda disminuye cuando hay un incremento en el ingreso. Esos son los bienes que uno considera inferiores o que uno pues compra mucho porque no tiene mucha plata, pero cuando recibe plata, más plata, pues se cambia a otros productos. A esos son los que se les denomina inferiores. Estas son cosas muy importantes para que les tengan en cuenta, que son los bienes inferiores y los bienes normales. De eso pues depende cuál es entonces el efecto que tiene el ingreso en la curva de demanda. Miremos el tamaño del mercado, sería este. El tamaño del mercado. Si el número de consumidores aumenta o disminuye, el tamaño del mercado también cambia. Este cambio genera un efecto en la demanda. Por ejemplo, en el verano las playas son llenas de gente, el tamaño del mercado cambia y por ende hay más consumidores potenciales y la demanda cambia. La demanda, la curva, se desplaza. En este caso, pues del ejemplo, se desplazaría hacia la derecha. Miremos los gustos del consumidor, que sería otro factor que afecta a la demanda. Cuando un bien o servicio goza de una gran popularidad, los consumidores demandarán más de este.
Cuando un producto entonces pierde popularidad, los consumidores demandarán menos de este. Entonces la publicidad aquí juega pues un papel importantísimo en influenciar los gustos del consumidor. Las personas pueden dejar de usar unos pantalones que todavía les sirven y están buenos, porque la publicidad pues lo convence a uno de que ese estilo ya no es popular y hay que usar otro estilo pues mejor, como el que está de moda, pues aquí es como la moda el factor clave. Otro de los factores son las expectativas del consumidor. Entonces, las expectativas sobre el futuro van a afectar los hábitos de demanda hoy. Entonces, si tú piensas que el precio de un bien o servicio va a cambiar, esa expectativa puede determinar si se compra hoy o si se espera pues para hacerlo después. Entonces, si aquí sabemos que va a haber unas promociones en agosto, entonces probablemente yo dejaré de comprar eso que iba a comprar hoy y lo dejaré pues como para después, para agosto. O lo mismo con el precio de la gasolina, de otros bienes y servicios. Hablemos de los bienes sustitutos. Los bienes o servicios que pueden ser usados en reemplazo de otros bienes o servicios para satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores son llamados sustitutos. Como algunos productos son reemplazables, si el precio de uno de estos sube, el consumidor buscará otro bien o servicio similar más barato. Es importante aclarar aquí que hay bienes y servicios que no tienen sustitutos o que son tan necesarios como ciertos medicamentos que si suban mucho de precio no hay pues como mucha opción de comprar un sustituto. Por último, tenemos los bienes complementarios. Esto es otro factor que afecta a la demanda. Cuando el uso de un producto incrementa el uso de otro producto, estos dos productos se llaman complementos. Al aumentar la demanda de uno de estos productos, aumentará inmediatamente la demanda del otro complemento. Si el precio de uno de estos baja, la demanda de los dos aumenta. Un ejemplo puede ser la leche y el cereal. Estos son bienes complementarios absolutamente. Cuando el precio de la leche, por ejemplo, baja, puede subir el consumo o la demanda del cereal y de la leche. Ahora miremos lo que ocurre cuando cambia la cantidad demandada o cuando cambia la demanda. Vámonos para las gráficas. En la primera gráfica vemos un cambio en la demanda. ¿Cómo sabemos que hay un cambio en la demanda? Pues cambió la curva, se trasladó. Aquí podemos ver que hay un traslado de curva hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que implica es que alguno de los factores anteriormente explicados estuvo presente y toda la curva se movió. ¿Por qué toda la curva? Porque son factores poderosos que hacen que cambien las preferencias de una gran parte de los consumidores, haciendo que se mueva dicha curva. En el segundo caso, vemos que solo hay un movimiento dentro de la misma curva, es decir, un cambio en el punto, o sea, del punto A al punto B o del punto B al punto A. Lo que implica que hubo un cambio en la cantidad demandada. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una variación en el precio, se mueve dentro de la misma curva. En conclusión, podemos decir que si solo cambia el precio, la curva permanece y se mueve, por ejemplo, de A hacia B o de B hacia A. Si hay un cambio en los factores anteriormente explicados, hay un traslado de la curva de demanda, o sea, hay un movimiento de la curva de demanda. Bueno, y para terminar, hablaremos de la elasticidad de la demanda. Esto es un tema muy importante, nos va a clarificar mucho más el concepto de demanda. Entonces, el concepto de elasticidad de la demanda es usado para describir la respuesta de los consumidores ante un cambio en el precio. La demanda puede ser elástica o puede ser inelástica. Aquí tenemos la explicación. Elástica cuando un cambio en el precio al alza o a la baja produce un cambio significativo en la cantidad demandada. E inelástica cuando un cambio en el precio produce un cambio muy pequeño en la cantidad demandada. Entonces, ejemplos claves. La ropa, por ejemplo, la ropa es cuando cambia el precio, cuando hay unas rebajas o unas promociones muy importantes, hay un cambio grandísimo en la demanda. Muchas personas compran más ropa. Inelástico, ¿qué puede ser? Por ejemplo, el café. Pues cuando el tinto, por ejemplo, baja de precio en las cafeterías, por ejemplo, pues es más difícil que la gente responda a comprar, a tomar más café. Normalmente uno se toma los cafés que más le gustan y eso es lo que se toma. Entonces, normalmente eso es un bien inelástico. Pues uno por el que el tinto haya bajado de precio, pues uno no se va a consumir 20 tintos más de los que se consumía antes. Los medicamentos también son inelásticos muchas veces, porque pues si son necesarios, entonces cambie al alza o a la baja los precios, pues normalmente la respuesta es del consumidor, pues no es muy grande la respuesta a esa demanda. Bueno, con esto podemos terminar nuestro tema de la ley de la demanda.
continuaremos con la próxima lección, que se tratará de lo que le sigue a este tema, que es la otra cara de la moneda, que es la ley de oferta. Listo. Con esto nosotros, de cierta manera, ya hicimos un refuerzo de lo que es prácticamente toda la parte de la demanda. Cómo está vinculado la demanda dentro del mercado, cuáles son los atributos o cuáles son los tipos de demanda que nosotros hemos tenido y lo más importante, cómo es el comportamiento de una curva de la demanda. Eh, Esta sería la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, Edwin, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo influye la ley de la oferta y la demanda para que se dé un superávit o no se dé un déficit? Ya, Se tenga dentro de un bien determinado. con esa inquietud. Ya, siempre para yo obtener, obviamente, dependiendo del tipo de mercado en el cual yo me encuentre, ¿no es cierto? Si estoy en un mercado que es un monopolio, siempre yo voy a tender a maximizar las ventas o tener más ganancias. ¿Cómo va a influir la oferta y la demanda para yo tener un superávit? Primero, al yo ser una empresa proveedora de un bien o un servicio, ¿no es cierto? Yo estoy ofertando una cantidad de bienes a un precio determinado. El mercado, ¿no es cierto? El comportamiento del mercado se entiende que responde al precio que yo tengo, pero existen factores, ¿no es cierto? Externos, como la economía de una ciudad, ¿no es cierto? O de un país, o pueden ser cosas o bienes suntuarios que estén de moda, esos van a generar que por parte de la población exista una mayor demanda a la oferta que yo estoy dando. En ese momento, si yo como empresa estoy en la capacidad de producir más al mismo precio, obviamente yo voy a tener un superávit. Todo esto parte desde la planificación que se tenga como institución de que este año vamos a producir $1.000.000 en bienes y servicios para obtener 2. Pero ¿qué pasa? Si el mercado, el comportamiento del consumidor va variando y me exige más, va demandando más de mi servicio, ya sea por necesidad, por precio o por calidad. Ese momento yo voy generando un superávit. Dentro de lo que yo estaba planificado, yo puedo generar un superávit porque empiezo a vender más. ¿Cuál es un mal ejemplo que hacen las empresas? Empiezan a generar un superávit vendiendo más del producto, produciendo más, pero bajando un poco la calidad, que es una ley de la economía que nunca se debe aplicar. O lo otro que se hace generando un superávit es en el que yo produzco más sin necesidad de contratar más gente, ¿no es cierto? Sino aplicando horas extras, horas suplementarias al mismo precio y el consumidor va a tener más rápido ese producto. ¿Qué es lo que pasa en las empresas manufactureras? Cuando el comportamiento del consumidor es en estas fechas más adquisitivo, existen horas extras para los operarios para que sigan produciendo más, se hace un turno más, tal vez de unas 2 o de 4 horas, entonces la empresa produce más y al otro día la persona ya va a tenerse bien. Ahí genero yo un superávit. Ahí la oferta y la demanda cambian, porque solo yo puedo ofertar el producto que usted necesita para el día de mañana. Tal vez la otra empresa no puede tener. Son claros ejemplos que se dan en este momento. En el mercado, por ejemplo, de la producción de pavos para la Navidad, la mayoría de gente va a ir a una marca determinada porque la conoce. La otra marca que no es tan conocida, tal vez a un mejor precio, pero no tiene la misma cantidad demandada que el mío. Pero ¿qué pasa cuando se acaba mi marca de pavo? ¿No es cierto? Ahí la empresa empieza a generar un superávit, con lo cual ellos extienden las horas de trabajo y generan más pagos, faenan más pagos. Y la otra que se genera un superávit sin hacer tanto esto es que esta marca de pavo vale un poco más el kilo que la otra marca, que es el competidor. Ahí voy generando un superávit de un mercado, pero distintos tipos de mercados hacen la diferencia. En Navidad, ¿no es cierto? Nosotros comemos con nuestra familia o comemos en otros lugares
pero no necesariamente va a ser el mismo pavo que yo preparo en mi casa al que voy a comer en una cena navideña de la oficina. Pero implícitamente la empresa ya vendió a un cierto precio el mismo pavo con el mismo peso. La calidad y la calidad sí puede variar, pero a la misma cantidad. Ahí voy generando yo un superávit. Cuando demanda más de mi bien o de mi servicio, el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Profe, le molesto con otra Claro. pregunta. Bueno, quisiera entender cómo es ese concepto de que la economía es circular, Ya. genera deflación y quisiera que me explique cómo sería la relación de la economía, bueno, de esa parte de la elasticidad de la economía, Ya. A ver. con lo que me acaba de mencionar del superávit. ¿Cómo Ya. estarían relacionados? Ya. Siempre, casi siempre una economía circular es cambiante una economía, dado por factores internos o factores externos que existan dentro del mercado o factores que estén directamente en cada uno de los gobiernos. Cuando yo estoy hablando de una economía que puede ser cíclica, ¿no es cierto? Quiere decir que esta economía parte desde la prevención o proveer bienes y servicios a una determinada población, ¿no es cierto? Y esto se va repitiendo a lo largo del ciclo. O sea, quiere decir que para mí, que soy una empresa que comercializa tal vez electrodomésticos, yo voy a tener casi siempre o casi todos los años que tal vez en el mes de febrero, tal vez en el mes de mayo, tal vez en el verano y a final del año, yo voy a tener las mismas, van a ser los meses en los que yo vendo. Entonces, como son los meses en los que yo más vendo, ya sé que son mis meses de superávit, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte en la que yo como economía, yo ya voy generando en una economía que es cíclica, yo ya sé en qué meses son los que yo voy a ir ganando más plata que en otros meses. Entonces, esa es la diferencia de una economía. El momento que yo genero superávit es en el que lo planificado se vuelve en una ganancia. El producto es más demandado por los clientes o por el consumidor. Todo tiene que ver con el comportamiento del mercado. ¿Cómo es la conducta cómo es la conducta de mi cliente, ¿no es cierto? O de mi consumidor en cada uno de los meses del año. Eso también determina bastante cómo yo puedo generar una elasticidad dentro de mi bien o de mi servicio. Porque el pastel sigue dividido en Muy 6 partes. gentil, muy gentil, Pero gracias. arriba Listo. ¿Alguna otra pregunta? las partes están juntas. Entonces, por favor, ponga la conclusión. La parte de abajo es en cuántas partes divide. A ver, ahí es, Listo. por favor. Si no tienen más preguntas, creo que esto sería por hoy. Por favor. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Hasta mañana. Una buena noche. Buenas noches.